Hello, hello, estoy a punto de cumplir 2 años de mi manga gástrica, entonces vamos a resolver alguna de tus preguntas, así que no te muevas. Pues bueno, si no sabes de qué estoy hablando es porque muy probablemente no me sigues en mi Instagram. Así que si te lo perdiste, hice una dinámica por allá donde dejé una cajita explicándote que iba a ser un video de YouTube respondiendo las preguntas que tú tengas para mí sobre 2 años, ¿verdad? ¿Qué pasa a los 2 años? ¿Qué viviste tal momento? Entonces recibí alguna de esas preguntas y vamos a contestarlas. Muy bien, la primera preguntita dice de Carol Sab 2411. ¿Te ha dado anemia alguna vez? Qué interesante pregunta. Yo personalmente, y ya sabes que te voy a hablar sobre mi experiencia, no he pasado por ningún tipo de deficiencia en estos 2 años. Y con esta respuesta también quiero platicarte que es bien importante ese monitoreo constante. Si tú estás cumpliendo 1 año, 2 años, incluso más de tu proceso y tú logras ver por ahí que no te has hecho ningún estudio de rutina, ningún por ahí contacto con tu equipo médico sobre este tema, ahí por ahí tenemos una red flag. Es bien importante estarte haciendo estudios de monitoreo. Yo personalmente los hice a mis 6 meses, cuando llegué a mi meta de grasa saludable, al cumplir 1 año y después de ahí cada año, o al menos que esté sintiendo una deficiencia. Yo personalmente no he pasado por ninguna de ellas. Muy bien, preguntita número 2 que tenemos por acá. BAM84 dice, ¿sientes que ya consumes más comida que hace 1 año? Oigan, claro, y ya sabes que te lo he platicado en otros videos y todo el tiempo lo estoy reafirmando porque es bien importante que tú sepas que comer mucho más con el paso del tiempo es la cosa más normal de un proceso bariátrico. Entonces, bien importante, claro, o sea, si yo logro comparar ahorita lo que yo lograba comer incluso en mi primera semana o incluso comparándolo contra 6 meses o 1 año, sigo comiendo un poquito más, obviamente sin llegar a cómo era mi ingesta antes de mi proceso bariátrico, de mi cirugía de manga gástrica, pero definitivamente sí. Por eso es bien importante este seguimiento con nutrición, que sí cómo estoy, que sí he subido en porcentaje de grasa, músculo, etcétera, para yo estar monitoreando cómo voy, ¿verdad? Y no dejar pasar tanto tiempo sin monitorearme y de repente darme cuenta que han habido por allá 5, 10, 15 kilos arriba o libras, dependiendo en qué país te encuentres. Siguiente preguntita por acá nos la hace Mari72CL y dice, ¿siguen los cambios después del primer año? Es decir, ¿sigues bajando de peso? Y también estoy segura que es algo que tú te has preguntado, si tú que estás viendo el videito, ¿qué pasa? A lo mejor solamente voy a bajar de peso los primeros 6 meses o el primer año, porque en algún momento yo escuché que solamente el primer año funciona mi manga o mi bypass. Déjame decirte que no. Va a funcionar todo el tiempo que tú desees y todo va a ir de la mano de tu cambio de hábitos. Yo personalmente cuando llegué a mi meta, y ya te lo he platicado por allá en otros videitos, yo llegué a mi meta de porcentaje de grasas saludables más o menos como el mes 7, mes 8. A partir de ahí yo seguí bajando, pero de acuerdo a mi composición corporal, ¿verdad? No me fui mucho más allá de lo que debía estar como en unos niveles óptimos, sanos o saludables. Claro que puedes seguir bajando y todo va a ir dependiendo de tu ingesta. Al final es ese balance entre calorías que estoy ingiriendo contra calorías que estoy quemando, pero definitivamente va a estar contigo, en tu control, en tu actividad física, en tu alimentación, cómo nos estamos monitoreando, así que sí se puede. Esta preguntita, desde que la leí, que la recibí, yo dije, wow, esta tenemos que sí o sí contestarla porque estoy segura que tú quieres escuchar qué voy a decir. Y nos la hace Claudi Pondi y dice, efectos de la cirugía que no te gusten tanto. Complicado, porque claro que cada proceso es muy diferente, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que no llevan un proceso de una manera tan feliz o disfrutándola. Yo puedo decir que claro que lo disfruto, es algo que volvería a hacer. Digo, obviamente quisiera no haber llegado a ese punto, pero si yo tuviera otra vez que decidir si pasar o no pasar por este proceso, definitivamente volvería a decir que sí, ¿no? No es algo como que, ay, no, me arrepiento por este motivo que yo te voy a decir. Pero las experiencias en los restaurantes, o sea, son de las cositas que menos me gustan, o que estoy ahí en el restaurante y no me estoy llenando bien rápido. Si me sigues por allá por Instagram, hace
En esta semana cumpleaños mi hermana y fuimos a un buffet de sushi y comida asiática, ¿no? Ya sabes, como comida china, sus guisos, fideos, noodles, etcétera. Fue tan complicado sentir que había un montón de opciones y yo me quería servir y solamente agarré 2 rollitos así tal cual de sushi con pollito y todo. Entonces yo creo que esos son de los momentos donde digo, ay, por favor, regrésenme un poquito mi estómago, pero obviamente no llego al punto de sentirme mal por eso, de arrepentirme o de forzar mi estómago para seguir comiendo, pero si tuviera que elegir ese punto, es justo ese. Muy bien, la Pauli Garay nos dice, ¿cuántos kilos bajaste los 3 primeros meses? Híjole, vamos a hacer como un recuento por allá, porque no me quiero equivocar y tampoco quiero como, ay, déjame busco exactamente, ¿no? Pero definitivamente, claro, los primeros 3 meses es donde se va a dar una pérdida de peso más rápida. Yo creo que para darte un estimado había perdido ya unos 20 y tantos kilos los primeros 3 meses, más o menos unas 50 libras para que te des una idea. Y sí, como te decía, es donde se da mucho más rápido y más acelerada esta pérdida de peso. Por eso es bien importante también aprender qué tipo y qué composición corporal estoy perdiendo. A mí de nada me sirve haberme sacrificado y estar sintiendo que estoy perdiendo peso, pero a lo mejor estar perdiendo músculo y pues eso no me va a llevar a algo sano. Entonces, mensaje bien importante para ti y ponme mucha atención. No te me compares, ¿verdad? Yo porque ahorita te esté diciendo que yo, Stacy, a mis 3 meses había perdido 25 kilos o que tal persona ya había perdido 60 libras o etcétera. Recuerda que este proceso es tuyo. Antes que compararte con los demás, mejor compárate tú contigo mismo, ¿verdad? ¿Cómo inicié? ¿Quién soy ahora? ¿Qué tantas cosas he logrado? O si nos vamos a comparar con otras personas, pues vamos a compararnos con las cosas buenas, ¿verdad? Tal vez es una persona que se está levantando a las 4 o 5 de la mañana, hacer una actividad física y luego come bien saludable y se toma su proteína. Entonces, si nos vamos a comparar, compárate contigo mismo o compárate con todas esas cosas que tú quisieras hacer. Muy bien, muy bien. BGS-MRG nos dice, yo creo que esto es lo que más te han preguntado. ¿Has ganado, reganado peso? Déjenme agarro aire y te platico. Si yo me pesara absolutamente cada uno de mis días, muy probablemente yo estaría viendo, ¿verdad? Que un día está muy arriba, otro día está muy abajo, porque ya te lo he contado. A veces vamos al baño, no vamos al baño, tomamos más agua, no tomamos más agua, a veces como diferente cantidad de comida, etcétera. Entonces, esos son factores que yo no tomaría en cuenta. Yo personalmente, ya ahorita que ya me encuentro en un peso saludable, en un porcentaje de grasa saludable, realmente solo me peso, ¿qué te gusta? A lo mejor una vez al mes o cada 3 semanas solo para estar viendo un monitoreo y sí he reganado peso, no como tal yéndome como en una escala hacia arriba, pero sí han habido situaciones durante estos 2 años que me han mantenido como con ciertas experiencias hacia arriba. Te he contado que me he ido, por ejemplo, a mis viajes de trabajo a Estados Unidos, donde definitivamente la comida no está en mi control, no puedo cocinar, tengo que comprar todo el tiempo durante 2 semanas y cuando llego tal vez me peso y sí hay 1 o 2 kilos arriba, ¿verdad? Pero, ¿de qué son esos 1 o 2 kilos? Pues muy probablemente de agua, no por allá de grasa, ¿verdad? Tal cual. También cuando fui a mis vacaciones, que te conté el videito por allá, estuve en un todo incluido y obviamente la comida no la cocinaba yo, estaba todo el tiempo a mi alcance, snacks, etcétera. Entonces, obviamente regresar de esas vacaciones, pues me iba a hacer tal vez subir 1, 2 o 3 kilos, pero ¿qué pasaba? Pues yo regresaba a mi rutina y todo seguía en la normalidad, ¿verdad? Yo regreso con mi proteína, con mi actividad física, cocinando mis alimentos. Por eso es bien importante que si tú estás detectando en algún momento de tu proceso que existe cierta reganancia de peso, más que pensar en esa reganancia de peso de no, ya valió, me fui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos hacia arriba, porque uno no se duerme y despierta teniendo 10 o 15 kilos, ¿verdad? O 20 libras, sino despertamos un día y tenemos 1 y a lo mejor la otra semana hay 2 o 3, entonces todo a tiempo es detectable, mejor asegúrate un poquito de eso y verifica tu composición corporal. Muy bien, por acá tenemos a Brianda S. González y nos dice, ¿te da miedo comer y volver a subir de peso? A mí me está pasando.
Tal vez en alguna etapa de mi vida muy temprana, perdón, de mi proceso bariátrico muy temprana, sí llegué a pensar de, ¿y si ya lo estoy arruinando? ¿Y si no mejor como esto? Pero no fue algo que me fue atormentando. ¿Por qué? Porque la verdad es que siempre llevé un balance y sobre todo esos primeros 7, 8 meses donde aún me encontraba trabajando en ese objetivo, en esa meta y en ese porcentaje de grasa saludable. Entonces, ¿qué pasaba en ese punto? Como yo sentía que todo estaba hasta cierto punto en control, yo seguía yendo a mis consultas, yo seguía preparando mis alimentos en casa, yo seguía por allá manteniendo activo mi cuerpo, tal vez con la actividad física que hacía en ese momento o en ese punto de mi vida. Entonces, yo sentía que si algo por ahí se me salía de las manos, que siempre te digo lo mismo, ¿no? Pero que si pasó el señor de los elotes, pues en ese punto, pues yo lograba comerme, ¿qué te gusta? A lo mejor la mitad del vasito del elote y era como, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque ya cumplí con todo lo demás, solo fue el día de hoy y al día siguiente continuamos. Pero si durante todo este proceso de mis 2 años yo hubiera dejado de hacer a lo mejor alguna actividad física prolongada durante semanas o meses y yo sigo comiendo cierto tipo de antojos o cierto tipo de alimentos que a lo mejor son más altos en caloría, pues sí hubiera existido esa como culpabilidad, porque a veces le queremos echar la culpa al alimento, pero no nos damos cuenta que todo lo que está alrededor es como esos engranes, ¿no? Todo eso que está alrededor tampoco está en control y le queremos echar la culpa a algo. Entonces, yo como consejo te puedo dar en este proceso es que más que echarle es como ese sentimiento al pastelito que me estoy comiendo o a cierto antojito, un chocolate que yo estoy agarrando, mejor visualizar que todo lo demás está en control, que tú sientas que todo lo demás está funcionando, que yo tomo mi agua, yo me alimento correctamente, hago una actividad balanceada y te prometo que también, si es algo que por allá tienes que trabajar en terapia, va a hacer que este proceso lo disfrutes mucho más y que no estés sintiendo culpabilidad por alimentos, porque por dietas, restricciones y esos sufrimientos por no comer ya se quedaron atrás. Nora Gil D nos dice, ¿cómo fue tu experiencia con la dieta líquida preoperatoria? Pues ya sabes, te he contado, tengo hasta un videito por ahí con toda la dieta preoperatoria. Si no la has visto, te sugiero muchísimo que vayas por allá a verla si apenas vas a iniciar en un proceso bariátrico. También depende muchísimo en cada equipo multidisciplinario la cantidad de días que nos dejan por allá en dieta líquida preoperatoria. En mi caso fueron 3 días los que estuve por allá con una alimentación líquida. ¿Fue difícil? Claro que fue difícil, ¿verdad? Porque dentro de los nervios, emoción, esa incertidumbre de que qué va a pasar después, ¿no? Y sentir que pues ahí aún está ese estómago pues hasta cierto punto grande, por ahí esos antojos, ver a los demás comiendo y sentir que además viene una cirugía que me va a cambiar la vida, pues será complicado. Uno de mis más grandes tips que te puedo dar por allá es que cómo podemos calmar como esa ansiedad de masticar, porque pues al final comer líquidos es complicado y sentimos que no nos llenamos. Te sugiero muchísimo con tus proteínas, con sueros, prepararte paletitas de hielo, prepararte frappés, prepararte como si fuera una nieve y eso calma un poquito esa sensación pues de querer masticar, pero siempre pensando, eso sí, la Stacy, aquella Stacy de esos momentos de antes de entrar a cirugía, sabía que todo esto tenía que pasar para llegar a ese momento de esa cirugía, entonces con mucha paciencia, con mucho amor al proceso y pensando que venía lo mejor, se superaron esos 3 días de dieta líquida. Muy bien, Isa Dorado nos dice, ¿qué recomendación le darías a alguien que apenas se va a operar y vive sola? ¡Wow! Muy bien, ahí te va. Si tú eres una persona que apenas va a iniciar un proceso de cirugía bariátrica y que tu vida va a cambiar en todos los aspectos, déjame decirte que claro que vas a necesitar muchísima paciencia. Todo el tiempo te sugiero que estés enfocado, enlístate, haz una lista por allá, tal cual en papel, saca una hoja, escríbete con tu pluma favorita, con algún color favorito, ¿por qué estás tomando esta decisión? A veces se nos olvida cuando estuvimos en ese punto o en ese momento de nuestra vida que dijimos, hasta aquí. Ya no más. Muchas veces, porque lo he escuchado de muchísimas personas e incluso mi punto personal, ese momento fue tal vez estar como vistiéndote para ir a algún lugar y de repente voltear a verte y decir, ¿qué he hecho?
ya se acabó, hasta aquí, ya no más. O de repente alguna experiencia que tuviste que pasar que fue muy dolorosa para ti y dijiste, hasta aquí se acabó. Entonces todos esos momentos que te llevaron a tomar esa decisión, escríbetelas, póntelas por allá. Que si tus medicamentos, que si alguna enfermedad, que si tu movilidad, tantas cosas que tuvimos que pasar para tomar esta decisión, para que cuando ya estemos en ese momento de ese proceso bariátrico en nuestras fases, de repente vayas a esa lista y te recuerdes por qué tomaste esa decisión, por qué estamos acá y hacia dónde queremos ir, bien enfocado, con muchísima disciplina, pero sobre todo con mucho acompañamiento de tu equipo. Tus consultas, tus dudas bien resueltas y te prometo que pronto vas a estar disfrutando de todo eso, aquello que viene. Nada está perdido, no es que ya no vayas a disfrutar de nada de los alimentos, absolutamente no. Va a llegar su momento con mucha paciencia y sobre todo disfrutando el proceso. Y pues bueno, había por allá más preguntitas, muchas de ellas se parecían entre sí, por si no leí la tuya es porque se parecía un poquito, o también había otras preguntas que son muy personalizadas, ¿verdad? Que me requiere conocer un poquito qué hay más allá, cómo estás viviendo el proceso. Así que te invito muchísimo a visitar la página www.bodycoach.net. Ahí puedes reservar tu sesión personalizada. Concluimos el primer taller bariátrico. Allá está toda la información, tus guías bariátricas y mucho más. Además de las redes sociales para que no te pierdas nada de todo lo que tengo para acá, para ti. También resolvemos preguntas, tenemos días donde platicamos y muchísimo más. Así que nos vemos a la próxima.